Familia, nos da muchísimo gusto, de verdad, encontrarnos una semana más a través de las redes sociales para compartir un mensaje que hoy seguramente todos necesitamos escuchar. Creo que también es una buena oportunidad para compartir a través de las redes sociales este mensaje y que esta palabra pues llegue al oído y al corazón de muchas otras personas. Esta semana estuve, pues la verdad, con algunas citas en temas de consejería y también de manera informal estuve platicando con algunas personas que de pronto se acercan porque están pasando por alguna dificultad. Y sabe, me llamó tanto la atención que todo tiene un común denominador. Mire, la mayoría de estas personas con las que platiqué son personas que están pasando por problemas matrimoniales muy fuertes. Personas que están teniendo dificultades en diferentes áreas de su vida muy fuertes. Pero cuando escucho todo lo que ellos me platican, me puedo dar cuenta dónde está el origen de lo que están viviendo. Imagine que hay un matrimonio que está pasando un momento difícil, que este matrimonio está a punto de desquebrajarse porque pues hay muchas peleas, hay muchas riñas, muchas faltas de respeto, hay temas de infidelidad. Imagine todo eso. Pero de pronto escuchas, te das cuenta que bueno, son familias que siguen todavía viviendo como vive el mundo. Es decir, siguen todavía con temas de bebidas, siguen todavía con temas de hechicerías, siguen todavía con temas que dices tú, bueno, pues estas personas tal parece que no conocen a Dios. ¿Sabe? Vivir una vida apartada de Dios es sumamente difícil. Vivir una vida apartada de Dios es muy triste. En la Biblia hay un personaje que está en el libro de Génesis. Génesis capítulo 5, en el versículo 24. Génesis capítulo 5, versículo 24. Mire, no se habla más de este personaje. Este solo versículo nos narra la vida de este hombre. Dice la Biblia: caminó pues Enoc con Dios. Y mire lo que dice después: y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué quiere decir? Que bueno, Enoc no fue una persona que murió. A Enoc Dios se lo llevó. Él no murió. Pero ¿por qué Enoc tuvo este gran privilegio? ¿Sabe? Todo el capítulo 5 de Génesis habla de la genealogía de Adán. Enoc es uno de los últimos. Y algunas cosas me llamaron la atención. Si se dan cuenta, la mayoría de los nombres que aparecen ahí vivieron por encima de los 800 años. 800, 900. El que menos vivió fue Enoc. Pero de todos, es el único. Es más, en toda la Biblia yo no encuentro
un relato similar. Caminó pues Enoc con Dios. Es el único que dice que caminó con Dios. Entonces puedo entender que el privilegio de que Dios se lo haya llevado sin que haya muerto es porque caminó con Dios. Ahora, cuando yo estaba meditando en esta palabra, dije, wow, ¿qué no es esto lo mismo que usted y yo en algún momento vamos a vivir? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia habla de un acontecimiento que está próximo a ocurrir. Y es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Cristo viene por su iglesia. Y dice la Biblia que vendrá y se los llevará. De la misma manera en la que se llevó a Enoc, igualito, así nos va a llevar a nosotros. Pero, ¿qué fue lo que le permitió a Enoc tener ese gran y enorme privilegio? Que bueno, que dice la Biblia que Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Entonces, hay algo muy interesante en esto, iglesia. ¿Qué es caminar con Dios? ¿Qué es caminar con Dios? Bueno, cuando una persona dice caminar con Dios, es una persona que confía en Dios. Cuando una persona confía plenamente en Dios y en su palabra, esa persona está caminando con Dios. Usted no camina con alguien que no conoce. Usted no toma de la mano a un desconocido y camina con él. Usted camina con alguien que conoce. Entonces, una persona está caminando con Dios cuando una persona aprende a confiar plenamente en Dios. Una persona camina con Dios cuando esa persona vive bajo la voluntad de Dios. Yo no puedo decir que camino con Dios si todo el tiempo vivo haciendo lo contrario a lo que Dios me pide que haga. Una persona camina con Dios cuando tiene una relación con Dios, una relación íntima con Dios. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente estoy caminando con Dios? Porque muchas personas pueden pensar que están caminando con Dios cuando realmente están caminando solos. Es decir, muchas personas pueden creer que caminan con Dios, pero si no viven bajo la voluntad de Dios, si no ponen su confianza en Dios, si no tienen relación con Él, entonces están caminando solos. Porque cada decisión que yo tomo, la tomo según mi parecer, según lo que yo creo. Qué importante, iglesia, es que usted y yo caminemos con Dios, porque aquí usted y yo podemos darnos cuenta de los beneficios que usted y yo tenemos cuando caminamos con Él. Ahora, le quiero relatar de dos personajes importantes en la Biblia. El primero está en el primer libro de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 26. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 26. Y quiero que me siga usted con mucha atención en esto que yo le voy a leer. Mire lo que dice la Biblia. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. Es decir, aquí estos versículos nos empiezan a hablar
de la grandeza, del currículum, de los logros que pudo tener David. Ahora, usted y yo sabemos quién es David, el rey David. Siguiente versículo, por favor. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Mire, 40 años él estuvo gobernando. Él estuvo 40 años en el poder. ¿A qué sigue? Y aquí es donde yo le pido que me ponga toda su atención. Y murió, ¿quién? David, ¿verdad? Pero fíjese cómo murió. En buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. ¡Wow! Mire cómo fueron los últimos días de David sobre la tierra. Murió en buena vejez, es decir, no murió siendo un viejito enfermo. Él estaba bien, lleno de salud. Pero aparte, mire cómo Dios lo bendijo. Cuando él murió, él estaba lleno de riquezas y de gloria. Y no solamente eso, sino que a su hijo, mire la magnitud de herencia que le deja. Un reinado firme, que después Salomón no lo aprovechó al máximo. Bueno, eso ya son otras cosas, pero aquí podemos ver cómo terminó David sus últimos días. En buena vejez, llenos de días, llenos de riqueza y de gloria. Y yo le pregunto, ¿a cuántos de nosotros nos gustaría terminar nuestro tiempo en esta tierra de esa manera? ¿Sabe? Hay algo importante que quiero decirle, iglesia. Si bien es cierto, usted y yo estamos aquí congregados, todos por una misma razón. Todos los que estamos aquí le hemos entregado nuestra vida a Dios por una sola razón, por un motivo, que es que el regalo de la vida eterna, la salvación, es decir, la recompensa que usted y yo tenemos, el regalo más hermoso que usted y yo habremos de recibir, es la salvación. ¿Pero qué cree? También usted y yo tenemos la posibilidad y el regalo de vivir con plenitud en esta tierra. Es decir, sí, hay un regalo hermoso preparado para ti y para mí, que es la vida eterna, pero también tú y yo podemos vivir una vida plena aquí en la tierra. Pero pastor, ¿cómo le hago para vivir una vida plena aquí en la tierra? Porque mire, mi vida está de cabeza. Mi matrimonio, ¿para qué le cuento? Mis finanzas, mal. La salud, pastor, todo me duele. ¿Sabe? En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y muchas personas luego se preguntan, pero pastor, ¿dónde está esa vida en abundancia que Jesús dijo que me daría? Bueno, es que la salvación, la vida eterna, tú y yo la recibimos por gracia. El sacrificio lo hizo Jesús en la cruz. Pero el que tú y yo vivamos una vida plena aquí en la tierra, eso va a depender de ti y va a depender de mí. Recuerde usted cómo fue la vida de Enoc. Enoc caminó con Dios y Enoc no conoció la muerte. Dios se lo llevó. Mire cómo murió, cómo fueron los últimos días de David.
fuerte, lleno de días, con riqueza y lleno de gloria. Pero ¿quién fue David? Bueno, David fue un hombre que caminó con Dios. David fue un hombre que caminó con Dios. Y aquí es donde hay cosas que es importante para mí decirte. Porque a veces pensamos que caminar con Dios es vivir una vida impecable. Bueno, David no tuvo una vida impecable. Bueno, es vivir una vida sin fallas, pastor. No, David tuvo una vida de fallas. Bueno, pero entonces, ¿por qué me está diciendo que David caminó con Dios? Si fue un hombre que falló, fue un hombre que pecó. Oiga, David pecó muchísimo. David, mire, fue un hombre infiel. Eso usted y yo lo sabemos. Y fue el autor intelectual de un asesinato. Pero también falló como padre. No fue un buen padre. Hubo muchas decisiones equivocadas que tomó David. Sin embargo, hay algo importante que usted y yo podemos aprender de David. David era un hombre que siempre buscó honrar a Dios. Siempre buscó a Dios. Mire, David, dice la Biblia que cuando venían de una batalla venían tan contentos por la victoria que habían tenido, que entonces David estaba danzando en la calle como loco. Su esposa en ese tiempo hasta se avergonzó de él y le dijo: oye, pero ¿cómo es que tú andas ahí bailando de esa manera? Y ahí hay un gran aprendizaje para nosotros, porque a veces buscamos a Dios solamente cuando tenemos necesidad, cuando estamos en problemas. Bueno, David en las buenas alababa a Dios. En las buenas buscaba agradar a Dios. Pero también David, cada vez que se equivocó, no dejó de buscar a Dios. David, cuando tenía temor, buscaba a Dios. David, cuando tenía que tomar alguna decisión, buscaba a Dios. La vida de David fue una vida que dependió siempre de Dios. David fue un hombre que caminó con Dios. Y usted y yo podemos ver cuál fue la recompensa aquí en la tierra para David. Ahora, hay otro personaje que también es muy conocido en la Biblia. Y ese está en el libro de los Jueces, capítulo 16, versículo 25. Vayamos ahí, por favor. Jueces, capítulo 16, versículo 25. Miren, este personaje del que le voy a hablar a continuación, la mayoría lo conocemos. Es más, en la escuelita dominical los niños lo han leído hasta en cuentos, hay películas de él, y me refiero a Sansón. El primer personaje del que yo les hablé, David, bueno, él fue un guerrero, pero este segundo, Sansón, según la Biblia, el hombre más fuerte físicamente que ha pisado esta tierra. Sansón, cuando nació, fue un milagro de Dios. Sus padres no podían tener hijos, pero entonces, bueno, Dios tiene misericordia y finalmente envía a Sansón. Pero Sansón era un hombre que desde su nacimiento él tenía que ser dedicado a Dios, y a eso se le llama nazareo. Ahora, Sansón, por ser una persona
apartada para Dios, había requisitos para él muy precisos. Es decir, Sansón, por ejemplo, no se podía cortar el cabello, su cabeza no podía raparse. Sansón, por ejemplo, no podía ser un hombre dado al vino, no podía tener relaciones con mujeres extranjeras, no podía tocar animales muertos. ¿Y qué cree? Exactamente todo lo que él no tenía que hacer, lo hizo. Sansón, exactamente todo lo que él no tenía que hacer, lo hizo. Se acostó, bueno, primero se casó con una mujer extranjera. Los padres le decían, pero Sansón, hay otras mujeres muy guapas aquí en el pueblo, ¿por qué quieres casarte con aquella mujer? Y Sansón, a esa mujer la quiero, la quiero, la quiero y la quiero. De esa mujer estoy yo enamorado y esa mujer va a ser para mí. Y finalmente, lo que Sansón quería, bueno, así fue. Se casó con esa mujer y ¿qué cree? Hubo problemas. ¿Por qué? Porque esa mujer con la que Sansón se casó no era una mujer para él. Después podemos darnos cuenta que Sansón se metió y tuvo relaciones con una mujer prostituta, cosa que no debió haber hecho. ¿Pero qué cree? Cada vez que Sansón cometió un error, Dios en su misericordia los sacaba de esos aprietos. Es decir, Sansón, aun y cuando estaba sufriendo las consecuencias de sus errores, Dios siempre estuvo con él. Y de todas las dificultades en las que Sansón se metió, Dios lo sacó. Pero bueno, finalmente él un día le entrega su corazón a una mujer que no debía, Dalila. Y el ejército enemigo le dice a Dalila, ¿sabes qué? Te vamos a pagar una muy buena cantidad de dinero, pero necesitamos que nos digas cómo podemos hacer para poder dominar a ese hombre, finalmente atraparlo. Y bueno, Dalila seduce a Sansón y finalmente Sansón le revela de qué manera él o dónde es que consiste su poder, su fuerza, y eso radicaba en su cabello. Y bueno, el hombre más fuerte del planeta en ese tiempo sucumbió ante los encantos de una mujer. Lo bueno es que eso ahora no pasa, ¿verdad? No, ¿verdad? Finalmente llegan los enemigos, atrapan a Sansón, lo llevan preso. ¿Y sabe qué es lo primero que hacen? Después de torturarlo, le sacan los ojos. Y llegamos finalmente a esta parte de la Biblia. Y les quiero ser honesto. Cada vez que yo leo estos versículos, las primeras veces hasta las lágrimas se me salían. Y ahorita se dará cuenta por qué. Dice la Biblia, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, ¿quiénes? El ejército enemigo, los filisteos. Ellos se dijeron entre sí, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. ¿Sabe qué versículo tan triste? Y le voy a decir por qué. Porque Sansón
era un hombre que nació con un propósito de parte de Dios. Pero ahora, ese hombre que nació de un milagro, que nació con un propósito de parte de Dios, mire cómo está terminando sus días, siendo un juguete de los enemigos. Siendo juguete de los enemigos. Se imagina a todos los demás burlándose de él. Dios estuvo con Sansón una y otra y otra y otra y otra vez. Y de cada situación en la que él se metía, Dios lo socorría. Ahora, aún y en los últimos momentos, Dios lo sigue escuchando. Veamos lo que sigue diciendo el versículo 26, por favor. Vayamos hasta el versículo 28. Mire, cuando ya está en el peor momento de su vida, mire lo que hace Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová. ¿Hasta cuándo él vino a clamar a Dios? Y mire las palabras de Sansón. Lo que Sansón le dice a Dios: acuérdate ahora de mí. Oiga, Dios siempre se acordó de Sansón. El problema es que Sansón nunca se acordaba de Dios. Le dice: acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Es decir, le estaba pidiendo que le regresara las fuerzas. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Es decir, pues él quería vencer a los enemigos, pero también quería vengarse porque le habían sacado los dos ojos. La que sigue. Asió luego Sansón las dos columnas, las empujó, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. La que sigue. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Mire lo que dice: y los que mató al morir, quiere decir que ahí también murió Sansón, fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Es decir, aún y en el último momento de su vida, cuando él clamó a Dios, Dios lo escuchó. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque Dios tenía un propósito con Sansón. Dios estuvo siempre con Sansón. El problema es que Sansón, a diferencia de David y a diferencia de Enoc, él nunca caminó con Dios. Él decidió caminar solo. Cuando una persona vive sin depender de Dios, esa persona camina sola. Ahora, yo quiero que usted note algo. Yo le acabo de mencionar cómo terminó la vida de dos siervos de Dios. Uno terminó en paz, con riquezas y con gloria. Y el otro, mire de qué manera terminó su vida. Siendo un juguete de sus enemigos, sin ojos, y murió de una manera trágica. ¿Cuál fue la diferencia? Uno caminó con Dios y el otro no. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere mostrar con estos dos personajes? Que, iglesia, es importante que nosotros estemos identificando
si realmente estamos caminando o no con Dios. Mire, cuando la gente la veo sufriendo por alguna aflicción, y cuando me doy cuenta que esas aflicciones vienen porque las personas no están caminando con Dios, hace que yo me acuerde de muchas cosas. ¿Sabe? Cuando yo me casé con mi esposa, vivíamos una vida con muchos problemas. Pleitos, ofensas. Pero pregúnteme, ¿cómo vivía yo en ese tiempo? Yo no caminaba con Dios. Y mi esposa tampoco. Fue cuando empezamos a caminar con Dios, cuando entonces nuestro matrimonio y nuestra vida cambió. Es decir, usted tiene la elección de vivir una vida plena aquí en la tierra o no. Usted puede pasar sus últimos días, sus últimos años como David, con plenitud. O puede vivir su vida como Sansón, siempre con problemas. ¿En dónde radica? Oiga, los dos tenían un propósito de Dios en su vida. El problema es que uno siempre vivió haciendo lo que él quería. Y el otro, mire, ¿cuál es la diferencia entre David y Sansón? ¿Uno era mejor que otro? No. Los dos se equivocaron. Los dos pecaron. Los dos le fallaron a Dios. Los dos hicieron cosas malas. Pero uno vivía siempre pegado a Dios, dependiendo y caminando con Él. Ese era David. Lo que quiero decirte el día de hoy es que quizás lo que estás viviendo es simple y sencillamente la consecuencia de caminar solo. Lo que quiero decirte es que el cómo vamos a vivir aquí y ahora en la tierra, eso no va a depender de Dios, va a depender de ti, de tu relación con Él, de tu caminar con Él. Jesús dijo: yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y si Él lo dijo, así es. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Le damos un aplauso al Señor. Dele fuerte, fuerte el aplauso a Dios.